Un fiscal de Nueva York publica una investigación que revela cómo las empresas de telecomunicaciones estadounidenses utilizaron identidades falsas y de personas fallecidas para enviar comentarios falsos al gobierno con el objetivo de eliminar la ley que protege la neutralidad en Internet. Los AirTag de Apple, diseñados para la ubicación de objetos perdidos, pueden ser abusados para acosar y rastrear a víctimas sin su consentimiento. Unos investigadores consiguen abrir las puertas de cualquier Tesla desde un dron. Tu pasado te acecha. Investigadores demuestran cómo se pueden comprometer cuentas e identidades en línea obteniendo números de teléfono reciclados. El ataque de ransomware con más impacto hasta la fecha ha paralizado la distribución de gasolina de medio Estados Unidos. Investigadores hipócritas de la Universidad de Minnesota están en guerra de palabras con los contribuyentes al kernel de Linux. Has decidido ponerte al día en temas de hacking y privacidad en Internet con un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 10 de mayo de 2021. Este es el episodio número 29. Mi nombre, ya sabes, es Martín Vigo y está conmigo nuestro queridísimo y añorado Don Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues muy bien, no es Navidad todavía, querido Martín, pero venimos cargados de noticias. Traigo un saco lleno de cacharros de Apple, teléfonos móviles y pingüinos. Fuera bromas, muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos en cada episodio y por vernos en Twitch. Recordaos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast y si no lo estáis, ya estáis tardando, en vuestra plataforma de escucha favorita. Y otro tema, estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al día de lo que sucede en el podcast, en Twitch y en todas las redes sociales. Y para que nos enviéis vuestros comentarios y sugerencias. También en la red de profesionales LinkedIn, ahí andamos como Tierra de Hackers. Y siempre nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio y por votar. Como siempre, y en esta última ocasión, la pregunta era la siguiente. ¿Hasta qué punto crees que es legal dejar que las fuerzas del orden puedan eliminar malware de sistemas? En primer lugar, tenemos que la infraestructura crítica fue la opción más votada, con un 65% de los votos. Que, bueno, tiene bastante sentido, ya que si un país o una ciudad o alguna zona geográfica se queda sin infraestructura crítica, que podría ser temas como de electricidad o abastecimiento de agua, temas similares, pues podría crear un gran caos. Y obviamente los que más fácilmente y más rápidamente pueden encargarse de resolucionar estos problemas son las fuerzas del orden, la policía y similares. En segundo lugar tenemos de ninguna manera. O sea, tenemos el 20% de los oyentes que no quieren dejar a las fuerzas del orden eliminar el malware de los sistemas. Y, bueno, también es respetable esta opción, esta opinión. En cualquier caso, los dueños de estos sistemas deberían hacerlo ellos mismos. Así que, en este caso, se debería esperar que esos dueños tuvieran suficiente conocimiento técnico para que pudieran seguir las indicaciones de los grupos de seguridad que publican la resolución de la eliminación del malware. En tercer lugar tenemos me parece todo bien, con un 10%. Y finalmente tenemos solo dispositivos empresariales con un 5%. Así que parece que hay poca gente a la que le importa los dispositivos de su trabajo o de sus negocios. Pues ya con esto nos vamos a la primera noticia y vamos a hablar del famoso Net Neutrality, del que habíamos hablado hace años. Y es que resulta que el fiscal general de Nueva York ha publicado los resultados de una investigación que ha llevado a cabo y que revela que las grandes empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, atención, usaron la identidad de personas fallecidas o directamente identidades falsas para luchar contra esta ley, la de la Net Neutrality. Esto que acabo de decir me parece increíble. O sea, estamos hablando de empresas privadas superpoderosas estadounidenses
cometiendo fraude, o sea, directamente apropiándose de identidades de gente fallecida o utilizar identidades falsas para pelear contra esta ley. Pero, ¿qué es esto del net neutrality? Que a lo mejor muchos oyentes no lo conocen. A lo mejor les suena la ley Sinde, que fue la que era muy conocida en España hace años también y que tiene mucho que ver con la de net neutrality en Estados Unidos. Básicamente, la ley del net neutrality busca proteger el acceso a Internet de manera libre y equivalente, sin importar quién seas, dónde estás o cómo navegas, lo cual es muy importante. Esto cobró mucho ruido en Estados Unidos por el año 2014 porque la Comisión Federal de Comunicaciones, o como lo solemos llamar el FCC, que es un organismo oficial en Estados Unidos que regula las telecomunicaciones, expuso a voto si los proveedores de Internet deberían tener la opción de ofrecer dos tipos de conexión a Internet, uno más rápido y otro más lento. Esto en realidad tomaba la forma de si el FCC debería considerar a los proveedores de Internet como servicios de telecomunicaciones, lo cual protegía Internet, o no considerarlos como tal, por lo que aplicarían leyes diferentes, abriendo la mano a que estas empresas pudieran hacer, digamos, tener más margen de cómo ofrecer sus servicios de Internet. Y ese era el problema, el poder que obtendrían las empresas que dan servicio a Internet, que les daría, por ejemplo, la opción de censurar páginas web sin una orden de un juez, una orden judicial. Esto es gravísimo porque elimina completamente la libertad de información que se supone que Internet nos ha dado y que es una de las cosas fundamentales. Esto ya no lo digo yo, lo decía también Tim Berners-Lee, ¿no? El que lo inventó, el que inventó la web. Y además lo pone en manos de lo que opinen empresas privadas, la libertad de expresión en Internet. En España, la ley Sinde, que venía por el apellido de una de las políticas, creo que era la ministra de Cultura, venía desde el punto de vista de la piratería y la justificación de poder cerrar este tipo de webs, ¿no? Había mucha piratería, se sacaron esta ley de la manga bajo el pretexto de, oye, es que hay mucha piratería y tenemos que poder actuar de manera rápida, entonces queremos saltarnos la orden de un juez y a nuestro criterio, es decir, el del gobierno, poder cerrar webs a diestro y siniestro. En realidad los expertos opinaban que esto no era más que una forma de censurar Internet y coartar la libertad de expresión. Insisto, no lo digo yo, lo decían muchos de los expertos. Y ya sabéis que en tierra de hackers siempre os damos las dos caras de la moneda. Y así como os lo hemos expuesto, ¿no? Os hemos dado el razonamiento de por qué las empresas de telecomunicaciones querían pues limitar de alguna manera o tener más margen para actuar sin una orden judicial, pero también os estamos dando el otro lado. Lo que sí es importante también es no quedarse solo en las opiniones de ambos bandos y ver si los miedos, ¿no?, están justificados. ¿Tiene sentido el miedo a la ley Sinde o el miedo a la eliminación de la ley del net neutrality, que protegía pues la conexión a Internet? Pues volviendo al inicio de la noticia, como mínimo sabemos ahora que las empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos inundaron de comentarios falsos los buzones del FCC con comentarios a favor de eliminar la neutralidad en la red en 2017. ¿Y por qué en 2017? Si os hablaba de 2014. Porque si bien en 2014 el FCC acabó votando a favor de mantener las leyes de neutrality que impedían que los operadores de Internet pudieran hacer lo que les salga de los pies, nuestro amigo Trump intentó eliminar esa ley en 2017. Y aquí pauso un momento porque es que me tengo que morder la lengua. Las empresas de telecomunicaciones usaron 3 empresas de marketing para crear la imagen de que los ciudadanos americanos estaban en contra de la neutralidad en la red. Todo esto a pesar de que las encuestas resultaban en un apoyo masivo a favor de la neutralidad en la red. Como opino personalmente, tiene todo el sentido, ¿no? Estas empresas de marketing eran Fluent, Opt Intelligence y React to Media.
Estas empresas, de hecho, fueron multadas con 4.4 millones de dólares y la promesa de reformar sus políticas adecuadamente. Que bueno, madre mía, que eso sea la sentencia. Esta campaña fue pagada por una organización sin ánimo de lucro llamada Internet para América. En otras palabras, las empresas de telecomunicaciones usaron a esta organización como pantalla. Y aquí voy a decir aquello de presuntamente, ¿no? No vaya a ser que me esté escuchando alguno de los directivos y me quiera denunciar. Presuntamente. Y es que esto no es más que otra versión realmente de fake news. La opinión popular de la ciudadanía estadounidense se ve hundida por 3 empresas de marketing que automatizan el envío de comentarios al gobierno usando identidades falsas o de gente fallecida. Todo por el interés y pagado, supuestamente, de las empresas de telecomunicaciones. O sea, empresas billonarias, de las más importantes del país, se dedican a esto presuntamente. La investigación habla de que el FCC recibió, atención, 22 millones de comentarios, de los cuales 18 millones eran falsos, porque aquí hubo una campaña brutal para informar a la ciudadanía de lo que están intentando hacer estas empresas falsas y se les invitaba a contactar al FCC dando su opinión. Pues bueno, de los 22 millones, 18 millones eran falsas. De esos 18 millones de comentarios falsos, unos 8 millones y medio eran de gente que ni siquiera existe, datos literalmente inventados por estas 3 empresas de marketing. Y en los otros casos se robaba la identidad directamente de ciudadanos americanos. Tanto es así, yo flipé cuando leí esto, que 2 senadores se dieron cuenta de que sus propias identidades habían sido usadas para enviar comentarios en contra de la ley, cuando en realidad estaban a favor de mantener la ley de net neutrality. Parece ser que las empresas, una de las técnicas que utilizaban era crear concursos con premios para que la gente acabase en sus webs de los concursos y conseguir sus datos personales que usarían para enviar los comentarios falsos. Es decir, plagaban las redes sociales de, oye, ¿quieres ganarte, por lo que sea, un gift card, una tarjeta regalo de 50 euros? Pues vete a la web, pon tus datos y a ver si te toca. ¡Hala! Ya tengo tus datos, voy a mandar comentarios en tu nombre. O sea, es que esto es un robo de identidad en toda regla. Y no por ciberdelincuentes o un grupo de gente que quiere ganar dinero por ahí perdida en Rusia. No, estos son de las empresas más importantes del país. Pero bueno, ¿de verdad deberíamos temer la desaparición de la neutralidad en la red? Bueno, yo os doy un par de ejemplos. En 2007, Verizon, una de las mayores empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, bloqueó el envío de mensajes SMS a un grupo activista que era pro derecho al aborto. Y esto lo hicieron justificándolo en que tenían derecho a bloquear a quienes ellos consideraban un grupo controvertido o de poco gusto. Que puedes estar a favor o en contra de la ley del aborto. Eso no es la cuestión aquí, sino que es que una empresa privada tomase la decisión de censurar la opinión de un grupo de ciudadanos en base a lo que opinaban. Evidentemente, en cuanto esto salió a la luz, se retractaron inmediatamente. ¿Más casos? Ok. En 2013 fue famoso el caso en el que Comcast, otro de los grandes proveedores de Internet en Estados Unidos, ralentizó el tráfico de Netflix exigiendo que debían pagarles por el uso de su infraestructura. Es decir, Comcast te pone los cables para que tengas Internet en casa y entonces ellos consideraban que Netflix, como es una web que se usa mucho, pues les tienen que pagar también, no solo nosotros. Netflix, tanto es así, acabó pagando y de repente la velocidad subió y volvió a ser normal. Pero pensad un momento en lo que os estoy diciendo. Como consumidores, vosotros, queridos oyentes, estáis pagando a Netflix por su servicio y a Comcast por tener Internet. A ambos le pagáis. Y aún así, Comcast, de manera unilateral, decide ralentizarte a ti, tu Internet que estás pagando, si estás viendo Netflix. Es que es una locura. O sea, tú eres cliente de los dos y uno de ellos, el que te da Internet, dice, pues te voy a ralentizar Internet.
a pesar de que tú estás pagando por Internet. Y lo hace de manera que a quien le interesa. Y, en mi opinión, extorsionando. Y en España, pues más de lo mismo. Es famoso, de hecho, yo lo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, Alexis, un vídeo del presidente ejecutivo de Telefónica en su día, César Alierta, dando una charla sobre por qué Google debería pagarle a Telefónica. Un poco el mismo concepto que decía Comcast que Netflix le tenía que pagar. Y os dejo el enlace a ese vídeo en las notas, por si lo queréis ver. Pero lo realmente interesante vino en forma de revelaciones de los famosos cables de Wikileaks. Y es que se mostraban en esos cables presiones por parte de lobbies estadounidenses que representaban a medios audiovisuales, es decir, discográficas, cine y todo esto, a políticos españoles. Wikileaks publicó estos emails y estas conversaciones entre políticos españoles y gente de la industria cinematográfica y audiovisual en las que cedieron a las presiones. Estos lobbies básicamente fueron capaces en parte de redactar las leyes españolas a través de estas presiones. Aquí lo dejo y que cada oyente forme su propia opinión sobre si deberíamos proteger la neutralidad en la red o seguir los consejos de las grandes empresas de telecomunicaciones y dejarles libertad para gestionar nuestras comunicaciones como ellos deciden. Con esto también os dejo la pregunta del episodio, y es: ¿qué tipo de represalias debería aplicarse a empresas que manipulan la opinión pública? Como fue el caso según la investigación de esta abogada de Nueva York. ¿Debería ser la represalia el cese de operaciones temporal? ¿O quizás el cese de operaciones permanente? Que estas empresas que se detecte que están haciendo esto ya no puedan volver a operar nunca más. Quizá sea una multa económica proporcional, porque si recordáis, la multa que les cayó a estas empresas de marketing fueron 4.4 millones, que ya os digo yo que eso es calderilla para este tipo de empresas. Y por última opción os damos prisión. ¿Deberían este tipo de empresas, a lo mejor el CEO, los dueños, los ejecutivos, los inversores, ir a prisión, tener pena de cárcel? Como siempre, nos podéis contestar, por favor hacerlo así, en Tierra de Hackers, en nuestra cuenta de Twitter, @tierradehackers. Sí, pues yo me pregunto, bueno, estaba pensando, esto es un crimen bastante criminal, para la redundancia, porque están aquí suplantando identidades de no una ni dos, sino de 18 millones de personas contra el gobierno, porque esto es una ley, que no es voy a suplantarte para obtenerte tu SIM card, que dices, bueno, aún está mal, ¿no? Pero es que quieres cambiar el país, la forma en que se hacen las cosas, o sea, es el mayor nivel de autoridad posible que se puede conseguir, modificar una ley. O sea, más que eso, ¿qué mayor? Imagínate que los países amigos, más bien enemigos de Estados Unidos, hubieran sido ellos los que hubieran falsificado personas y votos para una ley, para intentar cambiar el país. Bueno, similar al tema de las elecciones, ¿no? Pero sí. Claro, es que siempre hablamos, en este caso de Rusia y de todo esto, cómo intentan manipular la opinión de la ciudadanía para votar a uno o a otro, pero es que en este caso estamos hablando de las propias empresas del país que están manipulando ya no la opinión pública, sino inventándosela, de manera que mandan muchos más comentarios, ya no inventándose identidades, sino haciéndose pasar por los propios ciudadanos o por gente que ha fallecido. Es que me parece increíble. O sea, me parece increíble. Esto es lo que tú dices. No han intentado ya ni manipular a la población. Han hecho acceso directo. Porque, ¿para qué? Claro, porque dices tú, manipular, bueno, pues oye, tienen más presupuesto, pueden poner más publicidad en redes sociales, hacer todo este tipo de cosas, que bueno, vas bailando en la zona gris, ¿no? Pero no, o sea, es literalmente como poner reviews falsas en Amazon, pero solo que en este caso se las estás enviando al gobierno haciéndote pasar por la vecina de al lado. Es que yo flipo, no sé en qué acabará esto, me gusta que sea una abogada del distrito de estas en Nueva York, o sea, no es un abogado privado, y os dejo en las notas del episodio, evidentemente, el informe
que lo ha sido publicado con todos los detalles por si queréis ir a leerlo, pero yo me quedé flipando, la verdad. Y aparte el impacto que tiene esto, o sea, es que estamos hablando de que la ley que se está intentando eliminar en Estados Unidos concretamente es la que precisamente protege que las empresas privadas, para quitar una web o lo que sea, tengan que tener la autorización de un juez, como debería ser normal en cualquier país que tenga separación de poderes, ¿no? O sea, una cosa es la justicia, otra cosa son las empresas privadas, pero sí, es algo increíble. Sí, y nada, es bastante interesante. Pues nada, vamos con la siguiente noticia, que va de Apple y los nuevos dispositivos AirTag. Pues este nuevo producto de localización no es un producto nuevo o revolucionario, ya que hay otros como Tile o Samsung desde ya hace tiempo. Sin embargo, como siempre Apple ha refinado significativamente esta idea, que hasta ahora ha sido de bastante nicho y de hecho funciona muy bien, pero funciona también que parece tener aplicaciones de abuso que van más allá de la localización de objetos perdidos y atenta contra la privacidad y la seguridad de las personas. Cada AirTag puede describirse como un pequeño disco de metal plateado incrustado dentro de un disco blanco un poco más grande. Con todo, tiene un diámetro de unos 3 centímetros y un grosor de casi 1 centímetro y pesa unos 11 gramos. Un AirTag cuesta alrededor de $29, mientras que un paquete de 4 cuesta alrededor de $100. Cada AirTag utiliza una batería estándar relativamente común y es reemplazable por el usuario, y Apple dice que dura hasta un año. ¿Cómo funciona el AirTag? Pues el AirTag no tiene un dispositivo GPS, ni tiene Wi-Fi, ni temas similares. Lo único que tiene es Bluetooth. Entonces, lo que hace es comunicarse con dispositivos de Apple, ya sean iPhones, iPads o Macs, vía Bluetooth y vía la red Find My, que todo empezó como Find My iPhone y ahora se le ha llamado Find My solo porque puedes encontrar todos los dispositivos de Apple, y lo que hace es enviar pings, mensajes regulares a esta red a través de estos dispositivos. Por lo tanto, cuanto más iPhones, iPads y Macs estén conectados a Internet y cerca del AirTag, más rápido se encontrará y más precisa será la ubicación. AirTag actualiza la ubicación una vez cada pocos minutos con un alcance aproximado de, según decían los periodistas que hicieron un análisis, con un alcance de un bloque de pisos más o menos cuando estaban en movimiento en una bicicleta, pero cuando están parados la ubicación es mucho más precisa. Definitivamente están diseñados y funcionan mejor en áreas metropolitanas, donde hay muchos dispositivos de Apple. Y esto sería como una red en malla hiperconectada. Y por el contrario, se vuelven mucho menos atractivos y usables en entornos rurales o de baja densidad sin tantos dispositivos de Apple cerca. Se hizo una prueba, por ejemplo, con un AirTag y un Tile. El AirTag generalmente tarda mucho menos tiempo para ubicarse que un dispositivo Tile en un lugar público. Esto, de nuevo, es porque hay más dispositivos de Apple que dispositivos que soporten Tile. Así que la búsqueda se hace más rápida y precisa por los AirTags. O sea, que básicamente lo que estás diciendo es que aunque tú pierdas, o sea, si tú pierdes algo, ese AirTag puede comunicarse contigo usando otros teléfonos iPhones y para encontrarlo. Porque claro, por Bluetooth tendrías que tener una cercanía como mucho de 100, 200, no, que 100, 200, probablemente de 50 metros como mucho o así. Pero al poder recibir la señal de donde estás, mandándole la señal al iPhone de otra persona, luego te la puede enviar a ti, ¿no? Por eso lo que decías de lo rural, que claro, en un espacio rural donde no hay mucha gente con iPhones, pues claro, el AirTag puede estar ahí en medio del campo y no hay ningún iPhone cerca. Justo, tienes que estar al alcance de Bluetooth del dispositivo Apple y luego de ahí se conecta. Pero de cualquiera. Sí. Pero de cualquier dispositivo iPhone, puede ser el de cualquier persona, entiendo. Y de ahí se conecta, y de ahí es el dispositivo de Apple el que envía el mensaje a la red de Apple diciendo, oye,
En mi alcance de Bluetooth he visto este AirTag con este número de serie. Claro, es que eso es lo que mola, porque así lo puedes perder incluso hasta en otro país. Y a pesar de que no tiene un GPS o Wi-Fi o nada de esto, aún así podría llegarte porque hay alguien cerca con un iPhone. Eso está muy guay. Sí, la verdad que está demasiado guay incluso por el tema de abuso, pero ahora voy a entrar. De todos modos, la red Find My es solo la primera parte del proceso de localización. Una vez que se acerca lo suficiente el iPhone al AirTag, se puede usar la aplicación Find My para hacer que AirTag emita un ruido para ayudar a encontrarlo. Si se tiene uno de los iPhones recientes, iPhone 11 o posterior, con el nuevo chip de ultra ancha banda, digamos, ultra wideband U1 de Apple, se puede utilizar un localizador en pantalla ultra preciso para encontrar el dispositivo una vez que esté aproximadamente en una distancia, digamos, muy cercana de una habitación. Y ahora planteo el problema de abuso de la privacidad. El tema es que, como hemos dicho antes, los AirTags se diseñaron para engancharlos, digamos, a objetos que se pueden perder y que quieres encontrar, ¿no? Pero también puedes utilizarlos para acosar a personas sin que se enteren. Y podrías hacerlo de tal forma como escondiendo un AirTag en el bolso o en el automóvil de una víctima sin su consentimiento, y lo puedes usar para rastrear de forma encubierta donde quiera que vaya esa persona. Y en tu aplicación de Find My puedes ver en todo momento la ubicación de tu AirTag y por ende la de tu víctima. Y Apple ya había pensado un poquito en esto. Y para desalentar este comportamiento, este abuso, que se ha denominado rastreo no deseado, Apple incorporó la tecnología en AirTags para advertir a las víctimas potenciales, y esto incluye alarmas audibles y mensajes sobre AirTags sospechosos que aparecen en los iPhones de las víctimas. Unos periodistas hicieron una prueba y la supuesta víctima recibió múltiples alertas desde el AirTag oculto y en su iPhone. Pero no fue difícil encontrar formas en las que un atacante pudiera eludir estos sistemas de anti-abuso de Apple. Uno de ellos es que la alarma audible solo suena después de 3 días y luego resulta que solo suena durante 15 segundos y son sonidos ligeros de unos 60 decibelios, que según dicen y he visto en el vídeo, es bastante flojito el tema. Y luego el AirTag se queda en silencio durante varias horas. Y luego, después de esas varias horas, comienza a pitar durante 15 minutos de nuevo. Y el ciclo se va repitiendo, supongo, después de varias horas. El otro es el que mientras que el iPhone alerta a la víctima de un AirTag desconocido moviéndose con la víctima, el problema es que advertencias similares no están disponibles para usuarios de Android, ya que Android no soporta los AirTags y no soporta la tecnología de Apple. Y en Estados Unidos los usuarios de Android son casi la mitad de estadounidenses. Y Apple también incluyó un elemento interesante que podría ayudar a enjuiciar a las personas, a los acosadores que usan estos dispositivos para acechar a otras personas. Y es que cada AirTag tiene un número de serie, como mencionado anteriormente, fijo, impreso físicamente y también legible por Bluetooth. Con una orden judicial, si se consigue, Apple podría revelar la identidad del iPhone que está asociado con este AirTag, que se ha utilizado para rastrear a la víctima. Limitaciones. Según los periodistas, es bastante fácil silenciar el altavoz de un AirTag aplicando presión a la cubierta del plástico que tiene el altavoz incrustado. Se piensa un poco el escenario en que tienes asientos, por ejemplo, en el coche muy apretados, o el AirTag está en un bolso entre carpetas muy juntas, entonces es posible que la víctima no note ni el pitido del AirTag durante días, si es que lo hace. El otro problema aún mayor es que tienes que esperar 3 días para alertar a la víctima
que está siendo acosada. Y si no lo escuchas en esos 3 días, que estás haciendo algo, te tienes que esperar otras más horas, no es un día entero, pero otras más horas para que vuelva a sonar 15 segundos, que si da la Es casualidad que que... 3 días me parece una locura. O sea, es que normalmente, a ver, yo no soy un asesino, ¿no? Como para saber, pero entiendo que muchos casos de estos de acoso y de tal, a lo mejor estás en una discoteca y quieres saber dónde vive esa chica a la que quieres acosar, no necesitas 3 días, ¿sabes? Se lo metes en el bolso o lo que sea. No entiendo muy bien esa decisión de 3 días, me parece exagerado. También es verdad que estoy opinando sin saber mucho al respecto y a lo mejor hay algo ahí. Ojo, Apple dice que este ajuste lo puede modificar en base a software, en base en la parte de servidor. Así que si supongo que ve que mucha gente se queja de que es demasiado tiempo, igual lo va a reducir el tiempo. Em, y luego el otro... Hombre, solo fastidiaría que Apple no lo pudiera modificar. Pensaba que ibas a decir que tú como usuario podías ajustar eso, pero bueno, claro, Apple normal, ¿no? Lo han desarrollado ellos. Sí, no, pero al ser un dispositivo así que se puede hacer over the air, digamos, sin tener que modificarse el firmware, pues se tenía que haber pensado esto con Ya, antelación. bueno, sí. Entiendo. Pero el otro tema también relacionado con lo de los 3 días es que eh, este, este, este temporizador, esta alarma, se reinicia cuando el AirTag vuelve a estar en el alcance del acosador. Y esto sucede en muchos casos, por ejemplo, en abuso doméstico, cuando tienes que la pareja abusadora o acosadora le pone el AirTag a la víctima, digamos, a la otra parte de la pareja, y se va por ahí, pero luego siempre vuelve al final del día a casa, bueno, porque vive ahí con el acosador, el abusador. Y ahí se reinicia otra vez el temporizador de 3 días y la víctima nunca sabe que está siendo rastreada. O incluso volviendo al caso de antes, el de la discoteca, digamos que no solo quiero saber dónde vives, sino quiero seguirte en el tiempo, dónde vas, te mueves, con tal de acercarme a ti, que lo puedo ver dónde estás cada 3 días, Justo, ya está, estás reiniciando, justo, te vas a acercar a su casa, te acercas ahí a la puertecita y ya. ya O está. te acercas Y al ya tienes otros coche tres y ya días. está. Justo. La otra protección importante contra el acecho de Apple es más difícil de pasar por alto, de no verla, digamos. Es la alerta del iPhone que te dice, de hecho, AirTag found moving with you. Hay un AirTag que se está moviendo contigo y en este caso significa que es un AirTag que no es tuyo, que es desconocido para el iPhone. Y en el caso de los periodistas que hicieron la prueba, se le mostró este mensaje en el iPhone de la supuesta víctima después de que regresara a casa. Si se lleva un iPhone 6S o más nuevo con el último software del iOS, la conexión Bluetooth del teléfono busca regularmente AirTags cercanos. El iPhone nota si se viaja con un AirTag que no está cerca de su propietario. No sé qué usuarios tienen todavía un iPhone menor que el 6S, pero si es así, esta funcionalidad no la van a tener. Dentro de la aplicación Find My, la víctima puede ver un mapa de los lugares a los que viajó con el AirTag encubierto, con el AirTag acosador. Y la aplicación le indica a la víctima cómo silenciar temporalmente la alerta o desactivar el AirTag, que es básicamente quitándole la batería. A partir de ahí, sin embargo, Apple no brinda tanta ayuda como podría a las personas que intentan localizar un AirTag escondido en sus pertenencias. Un botón en la aplicación Find My te permite hacer que el AirTag ofensivo reproduzca un sonido, pero esto a menudo no funcionó para los periodistas. Según dicen, igual no estaban muy cerca del AirTag o había interferencia, pero habría que hacer más pruebas al respecto. Ninguna de las otras funciones de la aplicación Find My para propietarios con sus AirTags legítimos eh, se encuentran disponibles para una víctima que ha identificado un AirTag acosador, como sería medir la distancia entre el iPhone y el AirTag. O sea, no hay forma de que una víctima pueda determinar la distancia entre su iPhone y el AirTag. Cuando dices, si en un AirTag
legítimo asociado con un iPhone se puede, porque en este caso no, si la tecnología es la misma. Pero bueno, la aplicación Find My tampoco proporciona necesariamente toda la información que necesitan las víctimas. La alerta debería activarse tan pronto como un AirTag que no pertenece comience a moverse contigo. Y la aplicación también carece de una función que permite a las personas escanear instantáneamente sus alrededores en busca de AirTags para asegurarse de que están a salvo. Algo que se podría implementar rápidamente. ¿Sabes de qué me estoy acordando? De hace muchos episodios que nos echamos unas buenas risas con lo de hablando de Endovibrador. micrófono. El endovibrador, tío. Que hablábamos de nada, una vez a la semana, haces la limpieza en casa, escaneas micrófonos, cámaras, a ver lo que hay. Pues ahora hay que añadir a eso también el AirTag. Dentro de poco creo que va a haber personal de limpieza que te viene a casa, ya no solo a fregar platos y limpiar, sino también especializado en todo esto de espionaje, para limpiar en ese sentido. Justo, un nuevo mercado de negocio. Vamos a crear Sí. una web para ofrecer esos servicios. Y bueno, también el otro tema preocupante es el hecho que hay una opción en la aplicación Find My para desactivar todas estas alertas de seguridad, y ajustarla no requiere introducir el PIN o la contraseña, solo que esté desbloqueado, obviamente, pues, y las personas en situaciones abusivas no siempre tienen el control total de sus teléfonos. La pareja abusiva puede saber o pedirle a malas, digámoslo de alguna forma bonita, el PIN o la contraseña del teléfono para desactivar esto, sin que se dé cuenta obviamente la víctima, ¿no? Porque si lo ve ya sabe que algo huele por ahí. Y de nuevo, el mayor agujero de todo es que esto no está disponible para usuarios de Android o usuarios de no iPhone, así que esto deberían un poco arreglarlo. Y una noticia también novedosa que sucedió este fin de semana es que un investigador alemán pudo modificar el firmware del AirTag para que se muestre una URL diferente a la programada por defecto, que es found.apple.com. Y esto funciona de la siguiente forma: es que si eres una buena persona y se te notifica, porque puede ser también que no te estén acosando, puede ser que a alguien se le haya caído su AirTag en tu bolso o en tu chaqueta o algo así y lo haya perdido de verdad. Entonces, si ese es el caso y alguien se da cuenta, el dueño legítimo puede activar el modo perdido. En ese caso, si tu teléfono identifica que hay un AirTag que no es tuyo cerca de tu teléfono, te avisa y te dice: oye, está en modo perdido, ¿quieres ver de quién es y contactarte con esa persona para devolvérselo? Y eso lo haces acercando el teléfono al AirTag. Y de esta forma es como leer un código QR. Lo que te hace es que te saca en pantalla un mensaje con la URL para que vayas a hacer clic, que como he dicho normalmente es found.apple.com, está hardcodeada en el firmware y no se puede cambiar, el usuario no puede, la única forma es actualizar el firmware. Pues esta persona consiguió que se pudiera cambiar esta URL y puso su propia URL de su página. Entonces aquí hay un problema de privacidad también, porque esto se puede abusar para temas de ingeniería social, para obtener la ubicación de la víctima o para ejecutar exploits en el dispositivo de la víctima, porque uno sería que la web en concreto tenga código que exponga tu dirección IP o que pueda cargar exploits en tu dispositivo. Otro tema también que se me ocurre es que se puede usar, digamos, como los rubber duckies, que si la gente no los conoce, son dispositivos USBs. Hace años existía esta vulnerabilidad del autorun en Windows, sobre todo, en el que podías modificar unos archivos en dispositivos USB, y el comportamiento de Windows era que por defecto auto ejecutaba archivos, se podían programar para que se auto ejecutaran archivos en el USB de manera específica si se han definido de tal forma. Pero con el paso de los años Windows arregló esto y ya los USBs no auto ejecutan nada. Pero a alguien se le ocurrió crear dispositivos USBs que emularan dispositivos externos como teclados o ratones.
y lo que se hizo fue introducir payloads maliciosos, introducir malware, de tal forma de presiones de teclas, digamos, y al conectarlo el USB al ordenador, pues esta ristra de comandos vía presión de teclas en el teclado, pues saldría en pantalla de forma muy rápida. Es visible, pero es a veces tan rápida que el usuario no puede hacer nada al respecto. En cualquier caso, volviendo a este tema. O sea, o sea que básicamente es un USB, como hay muchos teclados que puedes comprar externos y los enchufes por USB, solo que aquí viene preprogramado una serie de comandos que en cuanto se enchufa se va a ejecutar como si una persona le estuviese dando a las teclas, ¿no? Y claro, yo me puedo poner ahí, borra el disco duro o abre esta página web o lo que sea. Justo, exactamente, ese es el tema. Y esto, por eso lo he comentado, porque me recordaba este tema de que, bueno, el AirTag, que parece un dispositivo legítimo y bueno, se puede reprogramar para que sea malicioso y que muestre esta URL que detrás podría ser maliciosa. Pero es que hay otro tipo de ataque también que se puede implementar, y sería el utilizar estos AirTags y configurarle en la información de contacto tu información, pero siendo malicioso, y los dejas caer cerca de sitios donde quieras comprometer a tus víctimas. Y el tema es que, de nuevo, lo pones en modo perdido. Cuando las víctimas vayan a mirar la información, pues ahí tienes un email o una URL, y cuando te envían un email, por ejemplo, pues ya tienes, digamos, cabeceras SMTP del correo y puedes saber un poco de información sobre esa persona. Pero bueno, le envías un email a la persona y le dices, oh, disculpa, sí, lo he perdido, ¿me puedes ayudar? ¿Cuándo te puedo encontrar? Y le incluyes en el email, bueno, rastreadores como imágenes o tecnología similar, para que cuando lo abra el email puedas saber de su dirección IP y más características sobre su sistema o su lector de correo electrónico y similares. Un ataque que se me está ocurriendo, exactamente como dices tú, digamos que por ejemplo esto un poco desde el punto de vista ahí de ofensivo y tal, o para ejercicios de red teaming, por ejemplo si quieres averiguar quién es, digamos, la persona de seguridad de una empresa en la que quieres acceder físicamente, el tío que siempre está de noche por allí, ¿no? Y no sabes quién es. Podrías a lo mejor dejar caer uno de estos AirTags en la puerta con la intención de que esta persona cuando vaya a ir a trabajar por la noche lo recoja y así te contacta. Y con esto ya has conseguido primero ya tener una vía de comunicación con esta persona, y a partir de ahí le puedes decir, oye, podemos quedar un día para que me lo devuelvas y tal, cómo te llamas, tal, oye, muchas gracias, te quiero invitar a algo. ¿Sabes? Es establecer como esa confianza a través de un AirTag, ¿no? Porque ir a puerta fría allí a hablar con alguien es un poco más complicado, pero hacerlo de esta manera en la que tú efectivamente lo que estás consiguiendo es que esa persona te contacte a ti en vez de al revés, que esto es muy de espías. Yo me acuerdo de varios libros que he leído que una de las cosas que hacen los espías es hacer que tú les vayas a hablar a ellos, no ellos te vayan a hablar a ti. Esta es una manera perfecta de hacerlo, porque te contacta esa persona con toda la buena fe, ya sabes que es una buena persona porque te lo quiere devolver, y ya ahí estableces todavía más confianza y posiblemente pues con sacar más información o como mínimo saber quién es esa persona, incluso físicamente. Sí, y a $29 por cada dispositivo, la verdad que no me parece muy caro para utilizarlo para abusar y traquear, rastrear a víctimas, o para usarlo de esta forma de ingeniería social. En cualquier caso, el investigador de seguridad no ha revelado el proceso de modificar el firmware, pero dice que le ha costado al menos 2 AirTags que destruyó. Y a menos que, según dice, a menos que el firmware del AirTag se pueda modificar de forma remota por aire, que parece que no es el caso, la única forma de obtener un AirTag pirateado de esta forma sería si lo adquirieras a través de otras partes que se han conectado, digamos, a los puertos de reprogramación del AirTag. Y bueno, finalmente, para evitar este ataque, se me viene a la cabeza, me recuerda el dicho que decían los padres en plan, no recojas del suelo lo que no sea tuyo, niño. Pues en este caso, si encuentras... O caramelos en el colegio de un desconocido, nada de eso. Pues si en este caso, si encuentras un AirTag perdido, lo que se debería hacer es quitarle la batería
para evitar que te siga traqueando, evitar que te siga rastreando y en lugar de tirarla a la basura, que alguno lo ha pensado, para no seguir contaminando más el planeta, lo que se puede hacer es llevarlo a un Apple Store para que lo reciclen y de paso, si lo hacen, que no lo sé porque no lo he probado, les pides que reflasheen y borren la memoria para que no se pueda saber dónde has estado en los últimos instantes y bueno, y a ver qué se puede hacer al respecto. Sí, sí, es buena idea esa, aunque a la vez estamos diciendo que no le vas a devolver nada a la persona que lo haya perdido, que probablemente en la mayoría de los casos es lo que sucede, pero bueno, que no lo hubiera perdido la persona. No vayamos a correr el riesgo aquí. Bueno, eso lo dejamos a criterio de cada oyente. No, sí, sí. No, solo decía, pero devolverlo a la Apple Store, no a la persona, ¿eh? Ya, claro, pero es a lo que me refiero. Tú te encuentras algo y quiero pensar que en la mayoría de los casos es porque alguien legítimamente lo ha perdido, pero en el momento que quitamos la batería y lo devolvemos, eso que haya perdido la persona, que normalmente está colgado de algo, ¿no? Ah, ¿tú crees que Por luego eso... Apple se lo va a devolver al dueño? No, precisamente no. Entonces Ah, es el problema, que normalmente si te encuentras un AirTag, a ver, si te lo encuentras solo, que es lo que dices tú, entonces eso es muy sospechoso, estoy contigo 100%. ¿Sabes? Eso nada. Entonces a lo mejor lo que se podría hacer, porque si tú lo reflasheas y lo llevas al Apple Store, el teléfono al que posiblemente estuviese colgado porque alguien lo perdió, o la cartera o lo que sea, ya no la puedes devolver, ¿no? Porque tienes ese miedo de que sea algo así no, sí, la idea propiedad. no era devolverlo al usuario, al dueño. La idea era que Apple lo reuse como uno nuevo, Claro, pero refurbished. ¿y qué haces con qué haces con la cartera a la que estaba colgado, de la que estaba colgado ese AirTag? Es que no había contemplado O el que había una teléfono. carta. Yo lo había pensado solo si te lo encuentras solo, digamos, porque... Claro, yo si me lo encuentro solo, lo que hago es quemarlo, tirarlo, cambiarme de casa, de país, nuevo pasaporte, cirugía plástica, y eso es muy raro, tío. Encontrarte un AirTag solo ahí en tu bolsillo, no sé yo, no sé yo. Bueno, nos movemos a la siguiente noticia. Y esta noticia va de un Tesla que ha sido hackeado usando un dron. O sea, me parece ahí una simbiosis, una combinación de tecnologías recientes súper guapo. Y es que resulta que en Kansas West, que es una famosa conferencia en Vancouver, que además de conferencia también celebra el famoso concurso de Pound to Own, demostraron este ataque tan chulo. El Pound to Own es, como decía, un concurso donde hackers expertos en seguridad informática, que son de lo mejor, compiten para comprometer diferentes dispositivos, incluso software. En general es muy famoso el intentar comprometer los diferentes navegadores, Safari, Chrome, Firefox y los más comunes, pero una de las cosas que han hecho recientemente es incluir hackeos a coches, a automóviles inteligentes, y Tesla participa desde 2019, creo recordar, en esto. Básicamente llevan un Tesla y tú te has pasado el año investigando cómo hackearlo y lo demuestras allí, y hay diferentes niveles de premios y todo esto, y en general lo que te da también es un prestigio entre la comunidad de ciberseguridad muy grande si eres uno de los ganadores, o bueno, en general demuestras algún tipo de vulnerabilidad, ya que hablamos normalmente de vulnerabilidades críticas, lo que se demuestra en este tipo de conferencias. Pero vamos, que en esta conferencia tuve el placer de ver una de las charlas, que como decía, la demo era un dron sobrevolando un Tesla y de repente se abrían las puertas, o sea, guapísimo. Cabe decir que las vulnerabilidades que explotaron ya fueron parcheadas por Tesla, creo recordar que en octubre. Así que nuestros oyentes más suertudos que dispongan de un Tesla pueden estar tranquilos que no es que sus puertas se van a abrir cuando de repente escuchen un dron sobrevolando o algo así. Ya debería estar parcheado porque aparte sobre the air se parchea automáticamente. Concretamente el ataque lo hicieron a un Tesla modelo X, que es el que tiene estas puertas tan chulas en plan murciélago, y el dron que utilizaron era un DJI Mavic 2, aunque el dron en general realmente no da igual cual sea, el dron solo se utilizó para llevar un dongle Wi-Fi, que como voy a pasar a explicar es lo que se utilizó para atacar.
Se basaron en investigaciones anteriores de ataques a coches Tesla y que también se presentaron en este mismo concurso que os mencionaba, en el Pound to Own. Y en su caso se centraron en el sistema de entretenimiento que de hecho viene instalado en todos los modelos de Tesla. Este sistema de entretenimiento, que es pues básicamente esa pantalla tan chula que tienes en el medio, donde ajustas la calefacción, mueves los asientos, pones Spotify, abres el mapa y todo esto, pues realmente es un Linux 4.14, cuando ellos están mirando esto, que corre en una arquitectura Atom de 64 bits. Pero centrándonos en el vector de ataque, para no ponernos aquí demasiado técnicos, se centraron en Conman, que es un sistema para gestionar las conexiones y que soporta muchos protocolos como DHCP, DNS, IP y todo esto. Lo que les gustó es que podía interactuar con el software, con este Conman, directamente desde la Wi-Fi. Y otro punto era que estaba escrito en C. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, si ellos controlan la Wi-Fi, son capaces de mandar información, datos, a esta pieza de software, y al estar escrito en C, que es un lenguaje que no es seguro a nivel de memoria, como hemos hablado varias veces, pues es un candidato idóneo para encontrar vulnerabilidades. Empezaron a fucearlo y se centraron al principio en fucear las respuestas de DNS. Para los usuarios que no sepan qué es esto de fucear, esencialmente se trata de empezar a mandar información generada de manera prácticamente aleatoria para probar hasta que pete básicamente el software. Es ir probando al azar todo tipo de cosas sin sentido para ver si hay algo que el software no está preparado para procesar. Porque en muchos casos cuando un programador escribe software, pues digamos, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando vamos a un formulario en internet y tenemos que poner nuestro número de teléfono en una de los campos, pues en principio solo deberías poner números. Pero ¿qué pasa si yo pongo letras? ¿Qué pasa si yo pongo un asterisco? ¿Qué pasa si yo empiezo a poner cosas raras? El software está implementado de manera que dice todo lo que no sea números, ignóralo, o realmente coge todo lo que le eches porque el programador esperaba que nadie fuese a poner algo que no fuera números. Pues este es el mismo concepto, pero digamos que llevado al extremo. Y tanto es así que utilizaron una herramienta pública que se llama AFL, o bueno, creo que es American Fuzzing Library, ¿puede ser, Alexis? Loop. American Fuzzing Loop. Y es un software especializado pues básicamente para enviar toda esta información aleatoria y detectar cuando el programa de repente crashea o se para o se ralentiza o lo que sea. Digamos que haya encontrado un input, algo que ha enviado que ha hecho que el programa se vuelva inestable. Y tardaron solo unos minutos en encontrar un input, una de estas paquetes de información que al enviarlo el sistema de entretenimiento de Tesla crasheaba. Si bien primero descartaron este bug porque explotarlo sería muy complicado debido a algo que se llama las stack cookies, tiempo después volvieron a analizarlo y se dieron cuenta que podían saltar por encima de estas stack cookies. Y voy a explicar brevemente qué es esto de las stack cookies. Digamos que un programa en su memoria está escrito, pongamos el ejemplo de un folio, ¿no? Tú empiezas a escribir arriba a la izquierda, si le quieres escribir una carta a tu novia, y empiezas a escribirla de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Bueno, pues la memoria de un programa, o digamos el código, por así decirlo, en memoria, está escrito de la misma manera. Ahora digamos que yo de alguna manera puedo alterar la manera en la que mueves el bolígrafo para hacer que escribas algo diferente. Entonces yo podría un poco, digamos, modificar la carta que estás escribiendo. Pero si hubiese una protección que se llama stack cookies, en la que en sitios aleatorios en la carta pongo, digamos, una palabra conocida, yo
al controlar tu bolígrafo mientras escribas, cuando llegues a una de estas palabras que ya estaban ahí, vas a escribir por encima de ellas. Entonces has eliminado esa stack cookie, esa palabra clave que estaba ahí y que me dice a mí que no ha sido alterado, pero tú al haber escrito por encima de ella, porque yo estaba controlando tu bolígrafo, pues yo ahora he detectado que esa stack cookie, que esa palabra clave ha cambiado. Y por tanto voy a asumir, digamos, que esa carta está comprometida. Esto es como una manera así un poco sencilla de explicar lo que es la memoria de una aplicación, cómo funcionaría explotarlo y cómo lo protegen las stack cookies. Pues ellos básicamente encontraron una manera en la que podían controlar a la persona escribiendo esa carta y que cuando llegasen al renglón o al sitio donde estaba esa stack cookie, dejase de escribir, saltase por encima y siguiese escribiendo. Por tanto, ese sitio quedaría intacto, diciéndole al programa o al sistema operativo que esa carta no ha sido comprometida, cuando sin embargo sí que ha sido alterada la carta. De hecho, no solo se saltaban esto, sino también se saltaban ASLR, que bueno, es otro tipo de protección, que tampoco quiero entrar en el tema porque queremos mantener la noticia para todos los usuarios. Entonces, con estas vulnerabilidades, lo siguiente era ver cómo podrían explotarlas sin ningún tipo de iteración por parte del usuario. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ha habido vulnerabilidades que se han encontrado ya anteriormente en Teslas, pero siempre requerían que la persona, la víctima, el dueño del Tesla, hiciera algo. Por ejemplo, cuando se han encontrado vulnerabilidades, creo que era en WebKit, uno de los navegadores que usaba antes los Teslas, ahora utiliza Chrome, ese motor de JavaScript, se había encontrado una vulnerabilidad, requería que el usuario realmente tocase la pantalla en ciertos sitios, por así decirlo, para que se ejecutase esa vulnerabilidad. Es decir, requería que el usuario hiciera algo para que fuera comprometido. En este caso, los investigadores buscaban, de lo que hemos hablado muchas veces, lo del cero clic. Pues resulta que los Teslas que están aparcados intentan conectarse a una Wi-Fi que se llama Tesla Service y, como os podéis imaginar, corresponde a los sitios autorizados de Tesla para reparar los coches. O sea, los Teslas vienen preprogramados para cuando están aparcados buscar a ver si están en un sitio autorizado de Tesla para ser reparados, de manera que así ya, pues me imagino, el coche pueda enviar información de diagnóstico y todo esto para que pues puedan encontrar fácilmente dónde hay problemas en el coche. Y esto lo hace siempre que el coche se aparca, que se apaga. También cabe decir que la contraseña de la Wi-Fi Tesla Service está publicada en Internet, de hecho está por Twitter ahí flotando. Con esto, los investigadores pueden recrear esa Wi-Fi y hacer que cualquier Tesla se conecte y abrir así un canal de comunicación. Es muy sencillo con un dispositivo que te vale $10, que es como, digamos, una tarjeta de red que se enchufa por USB, que se puede reprogramar con un firmware. Tú puedes crear una Wi-Fi que se llama Tesla Service y ponerle la misma contraseña. Y si tú te pones cerca de un Tesla, se va a conectar a ti. De hecho, es lo típico que se utiliza para craquear Wi-Fi o comprometer a la gente de esta manera, a lo mejor en aeropuertos, que recreas pues la misma Wi-Fi del aeropuerto, que suele ser abierta y estar sin contraseñas y todo esto. Y, si recordáis, las vulnerabilidades que encontraron los investigadores en este software, Conman, era accesible, es decir, se le podía mandar información desde la red Wi-Fi, por lo que ya tenían una manera de mandar su información maliciosa al coche y explotarlo de manera automática. Porque simplemente con estar cerca con uno de estos dispositivos de red recreando esta conexión de Tesla Service, el coche se iba a conectar automáticamente, habría ese canal de comunicación con el que podían hablar con este software vulnerable Conman y ya enviarle toda esa información maliciosa para explotar las vulnerabilidades. Básicamente, con estar cerca del Tesla aparcado, ya podían ejecutar código en el sistema de entretenimiento de cualquier Tesla, no solo del X. Esto es Remote Execution, RCE, que permite hacer todo
lo que un usuario hace en el sistema de entretenimiento, que como decía era poner música, mover los asientos, subir el volumen, bajar la calefacción, pero lo realmente interesante, también puede abrir las puertas. Y con esto, ¿por qué los drones? Bueno, en palabras de los investigadores, lo primero, como dicen ellos, porque mola. ¿Por qué no vas a utilizar un dron para hackear un Tesla cuando ya tienes las vulnerabilidades? Pero luego también pensaban que un dron les daría la opción de hacer este ataque en secreto, por así decirlo, porque no olvidemos que requiere cercanía física al coche. Tú tienes que estar cerca para crear esa red de conexión wifi para que el coche se conecte. Pero si tú vas volando con un dron que lleva el aparatito para crear la wifi, entonces tú ya no tienes que estar físicamente cerca y puedes hacer que se abra la puerta y luego ir corriendo y ya llevarte el coche o robar lo que hay dentro. También pensaron que donde normalmente los Teslas están aparcados es en zonas de carga de batería. Y esto está muy bien pensado. Puedes tener un dron sobrevolando a distancia zonas de superchargers, de cargas donde suelen ir los Teslas, donde sabes que van a estar apagados, y ahora aquí puedes mandar el ataque a muchos Teslas. Y normalmente los Teslas llevan tiempo a aparcarlos, por lo que la gente no va a estar cerca del coche. Así que a lo mejor puedes mandar un dron, lanzar el ataque, cuando se abran todas las puertas de todos los coches, vas y en un minuto sacas todas las maletas que pueda haber dentro, mochilas, carteras o lo que tú quieras. Parece ser que les costó bastante reportarlo, no a Tesla en concreto, pero es que resulta que esto del Conman son muchísimos los fabricantes de coches que lo utilizan. Y originalmente lo escribió Intel, pero vamos, no sé por qué decían que ellos no eran responsables y que tenían que ir contactando a cada fabricante de coches de manera individual. Y por supuesto os dejo en las notas del episodio la charla por si la queréis ver, que está chulísima. Otro ataque más contra los vehículos Tesla, que de hecho cubrimos otro ataque similar también en un episodio anterior, que era en octubre de 2020, unos investigadores también de Alemania o de Holanda, creo, comprometieron la llave, digamos, para abrir el coche y llevárselo y conducirlo. El vídeo era... He visto este vídeo también que tú mencionas, Martín. Es chulo por el dron, pero les falta presupuesto para que sea de calidad de Hollywood, como el vídeo de octubre. Pero sí está muy chulo. Y el otro comentario que quería hacer era... cuando ibas mencionando lo del wifi, es el vector de entrada, digamos... no sé, también, y el tema de privacidad, ¿no? No se me había ocurrido antes, pero... que lo podía haber pensado, porque lo he pensado sobre móviles y sobre portátiles, cómo identificar dónde vive la persona, el usuario de esos dispositivos, pero también por triangulación de las redes inalámbricas a la que se ha conectado el Tesla con anterioridad, uno puede saber, triangulando en base a la información que se obtienen de bases de datos como Wiggle.net, uno puede saber si se ha conectado, no sé, porque una vez que un dispositivo se ha conectado a redes inalámbricas, se guarda, esto lo hace por tema de optimización para la próxima vez si ve los beacons, si se ve esa red inalámbrica de nuevo en el alcance, se autoconecta, digamos, normalmente, a no ser que no se marque como autoconectarse, pero siempre los dispositivos están emitiendo los nombres de las redes inalámbricas que se han conectado anteriormente, y esto lo puede snifar cualquier atacante del aire y puede ver, ok, este Tesla se ha conectado a la red que se llama no sé, aeropuerto 1, aeropuerto 2, parking 1 y parking 3, por decir algo. Y vas a wiggle.net y puedes triangular estos nombres y identificar la ubicación en el mapa de donde esto sucede y sabes dónde vive esta persona. Y hay herramientas que automatizan un poquito esto, y se me ocurre, hay una empresa de Sudáfrica que se llama SensePost, que publicó una herramienta para esto
que era, de hecho, la publicó y el uso que se le hacía era identificar a terroristas cuando aterrizaban en aeropuertos, porque cuando aterrizaban lo que hace todo el mundo es encender el móvil y empieza a enviar los beacons de todas las redes inalámbricas y con eso se podía, digamos, identificar o intentar rastrear y seguir a personas aunque tengan el Bluetooth desactivado, solo por tener el Wi-Fi activado. La herramienta se llama Snoopy, luego otra versión Snoopy Next Generation y creo que hay una más moderna que se llama Peanuts, todo tema de Snoopy y tal, pero bueno, quería comentar el tema de que se podría mirar de triangular y saber dónde vive la persona de este Tesla. Qué interesante, no conocía esto de Snoopy, Peanuts y todo esto. Me parece muy buena idea porque al fin y al cabo es una manera de hacer fingerprinting al usuario de un móvil a través de el número de Wi-Fi y cuáles han sido a las que te has conectado. Por no hablar luego de lo que dices tú de utilizar Wiggle.net para saber incluso físicamente por dónde se ha movido esa persona. En el caso de Tesla probablemente no es tan aplicable por el mero hecho de que Tesla ya lleva red por 3G, bueno, 4G o LTE, o sea, lleva red móvil. Entonces, normalmente no lo vas a conectar a muchas Wi-Fi, como mucho a la de tu casa, pero aún así tampoco tendría mucho sentido probablemente. Pero bueno, si la conectas a la de tu casa, pues sí, va a estar mandando la Wi-Fi. Por eso, muy importante, queridos oyentes, tener un nombre genérico en la Wi-Fi de tu casa. Si tienes lo típico que te viene por defecto, que es WLAN 345735, ese es un nombre demasiado único y tu teléfono va a ir chillando por la calle que te conectas a eso y luego alguien puede utilizar Wiggle.net para aproximadamente saber dónde vives. Entonces, ¿sabes qué, Alexis? Perfecto para Twitch. Lo enseñamos esta herramienta para la semana. Que por cierto, queridos oyentes, me olvidé de mencionar que esta semana no hicimos un Twitch por el hecho de que hicimos una mesa redonda en la que participamos, que os la podemos poner en las notas del episodio, y donde estuvimos hablando de un tema muy interesante, básicamente sobre cómo era la ciberseguridad hace años comparada con cómo es hoy y qué es lo que creemos que va a suceder en un futuro. Entonces os la dejamos, fue lo que hicimos esta semana, pero para la semana ya volvemos, como no puede ser de otra manera, con un directo en Twitch y seguro que miramos a esto de Google.net para explicároslo un poquito mejor. Justo, buena idea, Martín, lo hacemos. Y sí, si podéis mirar la mesa redonda, muy interesante, queridos oyentes. Pues bien, nos vamos con la siguiente noticia que va sobre el reciclado de números de teléfonos móviles. Atención, señores. Y es que un nuevo estudio académico realizado por Kevin Lee de la Universidad de Princeton y el profesor Arvind Narayanan ha destacado una serie de problemas de privacidad y seguridad asociados con el reciclaje de estos números de teléfono móviles que podrían ser abusados para organizar una variedad de ataques, incluido la apropiación de cuentas, phishing y spam, e incluso evitar que las víctimas se registren en servicios en línea, un ataque que es de denegación de servicio. Se analizaron 259 números de teléfono móvil de dos operadoras norteamericanas, Verizon y T-Mobile. Se descubrió que casi el 66% de los números reciclados que se muestrearon estaban vinculados a las cuentas en línea de los propietarios anteriores en sitios web populares, lo que podría permitir el secuestro de cuentas simplemente recuperando las cuentas vinculadas a estos números. Un atacante puede identificar los números disponibles que se muestran en las interfaces de cambio de números en línea y verificar si alguno de ellos está asociado con cuentas en línea de propietarios anteriores, así dijeron los investigadores. Si es así, el atacante puede obtener estos números y restablecer la contraseña de las cuentas y recibir o introducir correctamente la clave OTP, One Time Password, enviada por SMS al iniciar sesión o al recuperar la contraseña. ¿Y cómo consiguieron estos números de teléfono? Pues bien, lo que hicieron fue ir, como he dicho, a las interfaces de cambio de números en línea de estos operadores móviles, Verizon y T-Mobile, y lo que hacían era buscar bloques de números de teléfono y les devolvían un cierto número de teléfonos, 6, 7, 8, 9, 10, y ellos
analizaron estos números y determinaron que si los números eran muy consecutivos, probablemente son números nuevos y frescos. Pero si los números están espaciados los unos con los otros en una distancia considerable, consideraban que eran números reciclados. Y esa era una forma en la que identificaron números reciclados en los que podían enfocarse para luego intentar, utilizarlos para sus ataques. El problema principal que abusa esta estrategia de ataque es la falta de límites de consulta para los números disponibles. Y es que cuando se fueron a estas interfaces de prepago para cambiar números, pues no se limitaba el número de intentos que se podía hacer, así que podían hacer fuerza bruta de bastantes números de teléfonos. Y lo que además mostraba esta interfaz, mostraba los números completos, no solo los 4 últimos números, lo que le daba al atacante la capacidad de descubrir números reciclados antes de confirmar un número para cambiarlo. Y de esta forma, si sabes que esos números, tienes el número completo y sabes que es reciclado, sabes que probablemente se haya usado anteriormente porque todo el mundo tiene alguna cuenta online en algún sitio. La mayoría de los números de teléfono disponibles que se probaron, 215 de los 259, fueron reciclados y también vulnerables a al menos uno de los siguientes 3 ataques: indexación de información personal, secuestros de cuentas a través de recuperación y secuestros de cuentas sin restablecimiento de contraseña. Voy a explicarlo un poquito cada uno de estos 3 ataques. En la indexación de información personal, en este el atacante puede aprovechar los servicios de búsquedas de personas que agregan información sobre individuos para recopilar información personal sobre propietarios y asociados anteriores a estos números reciclados. Una vez que se obtiene el número del propietario anterior, se pueden realizar ataques de suplantación de identidad para cometer fraude o acumular aún más información personal. De los 259 números que se analizaron, 171 produjeron un éxito en las webs de información personal Been Verified o Intelius. El segundo ataque es el secuestro de cuentas a través de la recuperación de la cuenta. Un atacante puede identificar de nuevo los números disponibles, los que son reciclados, que se muestran en esta interfaz de cambio de número, y verificar si alguno de ellos está asociado con cuentas en línea de propietarios anteriores. Y te vas a la cuenta, por ejemplo, de Amazon y dices, quiero recuperar la cuenta, y pones el número de teléfono. Uy, pues sí, parece que sí que existe una cuenta con este número de teléfono. Así que lo que haría el atacante es registrarse una cuenta con ese número de teléfono y restablecer la contraseña en las cuentas, y normalmente te envían una clave de OTP vía SMS, así que cuando la recibes puedes recuperar la cuenta y restablecer la contraseña. De los 259 números que se probaron, de nuevo 171 tenían una cuenta vinculada en al menos uno de 6 sitios web analizados, que incluyen Amazon y Yahoo. El otro ataque es el secuestro de cuentas sin restablecimiento de contraseña. ¿Y cómo lo hacían en este caso? Pues es muy parecido al anterior. El atacante, de nuevo, lo que hace es identificar números reciclados y va a la interfaz de recuperación de restablecimiento de contraseña de páginas web online, de nuevo como Amazon o Yahoo, y lo que hace es también utilizar los servicios de búsqueda de personas para buscar las direcciones de correo electrónico asociadas con estos números de teléfono. Y ahora ya tiene 2 piezas, tiene el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Luego, paso siguiente, lo que hace es, con la dirección de correo electrónico, es buscar si ha estado involucrada en fuga de información, fuga de datos, en las que hemos visto muchas a lo largo de los años, en las que se incluyen nombre completo, email, contraseña, y de esta forma ya tendría 3 datos o más, pero principales datos sería el número de teléfono, el correo electrónico y la contraseña. Pues bien, en este caso lo que haría es acceder a las cuentas habilitadas con
el doble factor de autenticación vía SMS sin tener que restablecer la contraseña. Así que en este caso, aunque tengas activado el doble factor vía SMS, si tu contraseña ha sido filtrada, y esto se puede comprobar en páginas web que hemos mencionado anteriormente como Half a Bean Pound o otros servicios similares, pues el atacante podría, sin que tú te enteres, como sabe tu contraseña, tu email y ahora tiene tu teléfono que ya no utilizas más, pero todavía está asociado a tu cuenta online, pues podría acceder a tu cuenta tranquilamente. Y de hecho se encontraron 100 números de teléfono con direcciones de correo electrónico asociadas que habían estado involucradas en una fuga de contraseñas y tenían perfiles vinculados en al menos uno de los 6 sitios web analizados, que de nuevo incluyen Amazon o Yahoo. El reciclaje de números de teléfono se refiere a la práctica estándar de reasignar números de teléfono desconectados, que no están asociados a ningún usuario, a otros nuevos suscriptores. Según la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, se estima que cada año se desconectan 35 millones de números de teléfono en Estados Unidos. Y si calculamos el 66% de estos, que hemos dicho que según el análisis de estos investigadores eran vulnerables a estos ataques, serían 23,1 millones de números de teléfonos potencialmente vulnerables a estos ataques. Una vez que se obtiene el número del propietario anterior, se puede realizar ataques de suplantación de identidad para cometer fraude o acumular más información personal sobre los propietarios anteriores. O, como en el caso de la noticia sobre net neutrality, para suplantar a los votantes en la ley, como comentó Martín anteriormente. Más allá de estos 3 ataques que los investigadores han mencionado como de poco esfuerzo, hay 5 amenazas adicionales que se pueden realizar por este reciclaje de números. El primero de ellos es la adquisición dirigida, así lo han llamado los investigadores. Y es que el atacante se entera de que el contacto de la víctima ha cambiado recientemente de alguna forma. Algún amigo se lo ha dicho o es un acosador y lo sabe porque el acosado llama y ya no contesta, ¿no? Entonces, lo que se hace es realiza un seguimiento del periodo de caducidad, digamos, del cambio de teléfono, que normalmente son 45 días, y bueno, después de estos 45 días lo registra y intenta obtener acceso a los servicios que la víctima tenía anteriormente. El segundo ataque es la suplantación de identidad, como hemos dicho anteriormente. Lo que hace el atacante es identificar estos números potencialmente que son reciclados. Más tarde los sigue analizando para ver si están disponibles. Y una vez el teléfono se asigna a un nuevo suscriptor, lo que hace el atacante es suplantar al suscriptor a través de SMS. Y lo que hace es, por ejemplo, enviar un mensaje diciendo bienvenido a su nuevo servicio. Haga clic aquí para habilitar los datos de alta velocidad. Entonces, es más probable que los suscriptores caigan en ataques de phishing cuando el mensaje suena creíble. Pues sabes que justo ese número de teléfono ha sido asignado en estos momentos, pues un mensaje de ese tipo que se relaciona con una nueva alta de línea, pues suena creíble y una persona probablemente haría clic en una URL que viniera con ese mensaje de texto, ese SMS. El tercero es la adquisición persuasiva, pues similar al anterior, el atacante identifica estos números potenciales, no los obtiene, no los registra, pero una vez se ha asignado el número de teléfono, el atacante puede falsificar un mensaje del operador y, por ejemplo, decir algo como su número es parte de una investigación en curso sobre el propietario anterior y debe ser reclamado. Cambie su número en línea. Y obtener el número para el atacante después de que la víctima haya dejado de utilizarlo. Y de esta forma, si la víctima ha registrado cuentas con este número de teléfono, pues ahora ya son del atacante. El siguiente ataque es el de correo no deseado. Pues el atacante lo que hace es, en este caso, obtiene números de teléfono, los registra intencionalmente para recibir varias alertas, boletines, campañas, llamadas automáticas, spam y luego lo libera para su reciclaje. Este es un ataque un poco más
no atento contra la privacidad, pero un poco molesto, por decirlo de alguna forma. Y el último es la denegación de servicio, ¿no? Pues el atacante lo que hace es obtener el número, se registra en un servicio en línea, en todos los posibles, digamos, Gmail, Amazon, Yahoo, y luego lo libera. Cuando la víctima obtiene este número de teléfono e intenta registrarse en estos mismos servicios, no se le permitirá el acceso debido a que ya hay una cuenta existente con ese número de teléfono. Entonces el atacante aparentemente lo que puede hacer es contactar a la víctima a través de SMS y exigirle el pago para liberar el número de la plataforma. Este último ataque no lo creo tan plausible, digamos. Supongo que la víctima se cambiaría de teléfono, pero bueno, también cabe decirlo. Pero los tres anteriores son bastante problemáticos. Lo que comentan los investigadores es que durante una semana obtuvieron 200 números reciclados y descubrieron que 19 de ellos todavía recibían llamadas y mensajes sensibles a la seguridad y privacidad. Por ejemplo, recibían códigos de acceso de autenticación y recordatorios de reabastecimiento de recetas médicas. Los nuevos propietarios, de hecho, sin saberlo, a los que se le asigna un número reciclado, pueden darse cuenta de esto también. Y pueden ver una oportunidad aquí para obtener beneficio y convertirse en adversarios oportunistas. Esto es que si obtienes un nuevo número de teléfono y empiezas a recibir mensajes de este tipo, de códigos de acceso, según qué cuentas, pues igual te puede salir el maligno que llevas dentro e intentar acceder a esos servicios y aprovecharlo. No se debería hacer, pero bueno, ahí está la oportunidad, el adversario oportunista, como se le llamaría en este caso. ¿Y cuál es la respuesta de los operadores móviles? Pues T-Mobile dijo que ha actualizado su página de soporte y ahora incluye cambie su número de teléfono con información sobre cómo recordar a los usuarios que tienen que actualizar su número de contacto en cualquier cuenta que pueden tener su número guardado, como notificaciones de cuentas bancarias, redes sociales, y especifica también el periodo de vencimiento de números exigido por la FCC, que son 45 días. Verizon igualmente ha realizado revisiones similares a su página de soporte Administrar el servicio móvil de Verizon, pero ninguno de estos operadores parece que ha realizado cambios concretos que dificulten los ataques. O sea, se sigue pudiendo realizar fuerza bruta ilimitada de los números de teléfono que se pueden registrar y no hace ningún bloqueo de este tipo. En todo caso, el estudio es otra evidencia de por qué la autenticación basada en SMS es un método muy arriesgado y totalmente desaconsejable, ya que los ataques descritos anteriormente podrían permitir a un adversario secuestrar una cuenta habilitada con doble factor vía SMS sin tener que conocer la contraseña, como hemos visto, porque puede ser que esté liqueada en Internet. Y finalmente, los investigadores recomiendan que si necesitas ceder tu número, primero desvincúlalo de los servicios en línea y también que consideres los servicios de estacionamiento de números de bajo coste. Es decir, hay páginas web que permiten números de teléfono móviles que puedes utilizar temporalmente para registrar cuentas y luego desvincularlos. Y también hay alternativas más seguras al doble factor de SMS, que serían utilizar las aplicaciones de autenticación soft token como Google Authenticator, FreeOTP o similares. Que es lo que debería hacer todo el mundo si fuera posible, aunque claro, no todo el mundo es tan técnico como para utilizar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Para autenticación de doble factor, pero siempre lo recomendamos muchísimo mejor que mensajes, no solo por el vector de ataque que tú dices, sino por otros muchos que ya hemos cubierto varias veces en tierra de hackers. Me pareció interesante lo que decías tú de password dumps, porque o sea, digamos las listas de estas de cuando hackean una web o algo así y publican toda la información, porque es lo que estaba pensando yo. Yo lo que haría es coger estas listas de nombres de usuario, contraseñas, pero que normalmente también contienen datos personales con teléfonos, y
coger todos esos teléfonos e irme a las webs de los operadores para ver cuáles no están asignados de la manera que explicabas tú. Entonces ya con eso ya tienes directamente la vinculación de yo sé que esta persona tuvo en algún momento una cuenta con este teléfono que ahora no pertenece ya a esta persona, está libre. Entonces es como lo automatizaría yo. Y es lo que dices tú, es que el tema es el reseteo de contraseñas a través de mensaje. Y por eso es tan peligroso, ¿no? Cuando mencionabas lo de robar las cuentas, es si yo puedo hacerme con el número de teléfono que tú has utilizado para registrarte en Twitter, en TikTok o en cualquier sitio, y ahora abandonas ese teléfono, me lo registro yo, reseteo la contraseña y hago que en vez de por email me mande el código por mensaje de texto y ya te he robado la cuenta. Y sí, herramientas como las que hablamos en episodios anteriores que había escrito yo de Phonerator podrían ser muy útiles para averiguar bloques de números de ciertos operadores o incluso algunos que han sido asignados hace mucho tiempo, así te centras solo en esos. La herramienta que escribí te da todo ese tipo de información que podría ser útil. Tendrías que hacer otra herramienta porque Phonerator hacía de email a número de teléfono, ¿no? Pues tenías que hacer la opuesta, emailirator, la podrías llamar. No, sería emailifone o algo así, no sé. Pero sí, es interesante. Y de hecho, si los oyentes están interesados, di una charla en Intelcom, que está en español, una conferencia súper chula sobre OSINT y temas así, donde hablo de esta herramienta, por si están interesados. Y bueno, de hecho, esto de la reutilización de los teléfonos es algo que realmente es bastante conocido, porque, por ejemplo, yo personalmente, para temas de red teaming, pues a veces tengo que crear cuentas falsas en redes sociales. Y muchísimas de estas te exigen que des un número de teléfono, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Precisamente para evitar el abuso, porque cualquiera puede tener un email. Tener un email es muy sencillo, pero tener un número de teléfono con una tarjeta SIM no es tan sencillo, ¿no? Entonces por eso te suelen obligar a dar un número de teléfono. Pues bien, en Amazon aquí en Estados Unidos es muy fácil adquirir tarjetas SIM muy baratas. Hablo de €1, puedes comprarte 2 números de teléfono en operadoras tales como Mint Mobile, que es la que utilizo yo, porque te da por €2, lo que te venden es una SIM que puedes utilizar durante una semana. Para ellos es la manera que tienen de atraer a nuevos clientes. Toma, utiliza este teléfono durante una semana, o sea, este número de teléfono, si te gusta nuestro servicio, como tenemos internet, porque te viene con 100 minutos de llamada, 100 megas y 100 mensajes, que es más que suficiente para ir a crear cuentas, pues claro, lo que ellos hacen es, así te quedas con nosotros si te gusta el servicio. Lo que hacemos gente como yo, que yo lo hago por razones legítimas, por mi trabajo, utilizo eso, que solo me cuesta $2, para crear un montonazo de cuentas por todos lados que te exigen números de teléfono de manera súper barata. Insisto, $2, lo que viene siendo €1, te dan 2 números de teléfono, o sea que es baratísimo. ¿Y qué me ha pasado? Pues muchísimas veces en cuanto lo activo me empiezan a llegar mensajes de gente, de familiares que eran dirigidos. De esto sobre todo me pasa mucho de mensajes de grupo, de que tienen por SMS pues un grupo con muchos familiares y me empiezan a llegar mensajes que se escriben entre ellos, la persona ya no tiene ese teléfono pero ha quedado ahí como parte del grupo y ya está. Y yo perfectamente podría hacerme pasar por esa persona. Es más, me ha pasado de ir a registrar una cuenta de estas falsas en una red social y no dejarme porque ya había una asociada, que es exactamente lo que estás diciendo tú. O sea que sí, todo un peligro. Así que recordar, queridos oyentes, si os vais a deshacer, cambiar o lo que sea de teléfono, por favor ir a todas vuestras cuentas y aseguraros que no está asociada con vuestro número de teléfono. ¿Qué te parece eso, Alexis? Sí, justo es, de hecho es la recomendación que había mencionado al final. Pues mira, pues nunca está de más hacer el redoble. De hecho, me voy a decir que era una pregunta retórica. No, era que ya sabía que ibas a decir que sí. Pues eso, queridos oyentes, tener eso muy en cuenta porque básicamente os pueden robar vuestras cuentas, incluido vuestro email, que suele ser otro servicio que suele pedir el número de teléfono. Y si os roban el email, con eso ya os han robado todas las cuentas. O sea que mucho cuidadín.
Pues nos pasamos a la próxima y mi última noticia, donde voy a hablar de ataques ransomware, que lo sé, lo hemos cubierto varias veces en el episodio, pero en general intentamos variar las noticias con todo lo que sucede, siempre os damos la actualidad, pero intentamos daros temitas variados, porque de verdad que suceden un montón de cosas durante estas 2 semanas que espaciamos los episodios, por eso hemos añadido Twitch en parte para poder daros las otras noticias que no podemos cubrir, pero os he traído este ataque por las consecuencias, porque me ha parecido muy interesante. Y es que este viernes pasado, hace unos días, la empresa privada Colonial Pipeline apagaba de manera preventiva el transporte de crudo a través de sus tuberías principales en la costa este de Estados Unidos. Quiero hacer énfasis en que estas tuberías son unas de las más largas del país y transportan concretamente varios tipos de gasolina desde el sur de Estados Unidos en Texas hasta el norte de Nueva York. Es decir, el 45% de la gasolina que se consume en toda la costa este de Estados Unidos pasa por estas tuberías. Tuberías que, por cierto, miden 10.000 kilómetros. Para que os hagáis una idea de las tuberías que estamos hablando. Pues el ataque sucedió el viernes y parece ser que empezó a haber interrupciones en el suministro del crudo, de esta gasolina, que era tanto para coches como para aviones, ya sabéis. La empresa, de hecho, no aclaró inicialmente el porqué había estas interrupciones en el suministro de gasolina a toda la costa este de Estados Unidos, pero luego acabó publicando una nota bastante breve donde admitía que habían sido ellos quienes habían cortado el grifo de manera preventiva debido a un ataque cibernético. Eso era lo que decían. Al día siguiente, el sábado, el FBI, incluido en la Casa Blanca, dio más detalles y explicó que se trataba de un ataque de tipo ransomware contra los servidores de esta empresa que controla totalmente estas tuberías que, como decía, suministran de gasolina a toda la costa este de Estados Unidos. Los criminales habían robado información y también, por supuesto, la habían cifrado en los servidores y, como siempre, buscaban un pago para descifrar esta información. En principio parece que efectivamente el suministro lo paró la empresa para evitar un posible ataque de los delincuentes a lo que viene siendo las tuberías o la infraestructura que gestiona el fluido del crudo, ¿no? Algo que aclararon también es que no parecía tratarse de un ataque sponsorizado por una nación o un país rival de Estados Unidos, sino de un grupo de ciberdelincuentes común, como tantos hay y tantos os hemos hablado. Esto también es interesante. Estas tuberías operan desde 1960 y de hecho hay mucho debate sobre los peligros de tener infraestructura tan anticuada gestionada de alguna forma por sistemas conectados a Internet. Un dato que me pareció curioso es que antes de que la empresa publicase la breve nota esta que os comentaba el viernes, el mercado bursátil ya reaccionaba a la falta de gasolina debido a especulaciones de si había habido un ataque o accidente. Y el sábado la empresa no aclaró si iba a pegar el ransom o no cuando hicieron declaraciones al día siguiente. Recordemos que no aclarar si van a pagar o no es lo mismo que decir que no lo van a pagar. Sin embargo, yo diría, bajo mi punto de vista, que básicamente están diciendo que sí lo van a pagar, solo que no lo quieren admitir. Dado que se trata de infraestructura crítica, tanto el FBI como el Departamento de Homeland Security e incluso el Departamento de Energía de Estados Unidos están investigando actualmente el ataque, que ya os digo que pasó hace 4 días. No solo eso, la Casa Blanca informó que el presidente Biden estaba mirando el asunto. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque poco después los delincuentes se hicieron caquita. O eso me parece a mí. En su blog que tienen hospedado en la Deep Web, que utilizan para publicar la información que van robando y poner básicamente la dirección de su wallet de Bitcoin y todo esto para que se efectúe el pago, pusieron un comunicado que decía lo siguiente, y traduzco yo personalmente libremente: somos apolíticos, no participamos en geopolítica y no tenéis por qué vincularnos con un gobierno específico o buscar otros motivos. Nuestro objetivo es ganar dinero y no crear problemas para la sociedad. A partir de hoy, introducimos la moderación
y revisaremos cada empresa que nuestros partners quieran cifrar para evitar consecuencias sociales en un futuro. Lo que decía, huele a caquita. Me pareció interesante también que lo que menciona de nuestros partners, como dando a entender que fueron otros, ¿no? Los que hicieron el ataque y son ellos los que lo gestionan. Pero no. sí que es verdad que Eso de los partners creo que viene porque bueno, es todo como una franquicia. Hay un grupo principal de administradores del ransomware. Primero están los desarrolladores, luego está el grupo principal y luego están digamos, los dueños de los que utilizan el ransomware. Y esos son a los que llaman partners, los que van ahí y lo utilizan activamente. Pero estas personas seguro que ellos no han comprometido a nadie. Son los partners lo que fueron y utilizaron el ransomware malware y la red ransomware de ellos para comprometer y para cifrar todos los datos. Efectivamente, iba a mencionar que en el episodio anterior justo hablábamos del concepto de RAS, ¿no? Lo de Ransomware as a Service, y que efectivamente era lo que se había utilizado en ese caso. Básicamente alquilan su infraestructura y su software, su malware, para que cualquiera pueda ir y comprometer empresas y luego ellos se encargan de la negociación. Os hablábamos de que Revil, pues su negocio era el 80-20, ¿no? O sea, tú te encargas de comprometer las empresas y todo eso, ellos se encargan de la negociación, tú te quedas el 80% de lo que saquen, ellos el 20%. Entonces sí, en ese sentido, pues es lo de nuestros partners. Pero insisto, a mí me da que lo hicieron, se dieron cuenta que la liaron parda y dijeron, uff, vamos a recular aquí lo que podamos, ¿no? Pues bien, ayer mismo el presidente Biden declaraba el estado de emergencia en 17 estados de la costa este. Esto debido a la falta de gasolina que, como es comprensible, afecta a esa zona del país y tiene unas consecuencias tremendas, si lo pensamos. O sea, la falta de gasolina implica que desde que los vehículos no pueden circular hasta a lo mejor temas de calefacción, insisto, también movía gasolina para aviones, o sea que es un problemón. También el estado de emergencia es una herramienta para el gobierno para aplicar protocolos que permiten de manera, digamos, excepcional enviar más crudo a esa zona, ¿no? La que han liado los que están detrás de esto. Esto es lo único que pienso yo. Porque crearon oscilaciones en la bolsa, estados de emergencia, el FBI, el Departamento de Homeland Security investigando y medio país afectado por la falta de gasolina. Ya pueden haber pedido un pastizal, porque normalmente la mayoría de ataques ransomware ni nos enteramos porque son empresas pequeñas, a un hospital, a cosas así, en plan que un hospital también es grave, ¿no? Pero quiero decir, normalmente es información de una empresa privada pequeña. Pero es que aquí las consecuencias que ha tenido este ataque, que hasta el punto de que el presidente del país más potente del mundo está mirando el tema y ha declarado el estado de emergencia, yo creo que los que estén detrás están temblando. Que por cierto, el grupo que está detrás parece ser que se llama DarkSide. Todos hay que irse a los coches eléctricos para evitar la dependencia del petróleo. Sí, que luego es gracioso, porque el coche eléctrico lo tienes que cargar y para eso hay que quemar petróleo. Pero bueno, pues sí, eso es un poco, no, mi coche eléctrico, que guay que ayuda al planeta, ya, pero cuando lo cargas, ¿a dónde se enchufa eso? Pero bueno, sí. O todo el plástico que lleva dentro. El plástico viene del petróleo igual. Pero sí, También. no hay solución perfecta. Pero bueno, interesante la noticia, todas las fuerzas del orden ahí involucradas a tope para ¿cómo se diría? Para desatascar esas tuberías. Sí. Pues nada, nos vamos con la última noticia ya. Y va de unos investigadores hipócritas. No estoy intentando faltar al respeto a nadie, pero es que así se han denominado ellos mismos. Investigadores de commits hipócritas, digamos, al kernel de Linux. Bueno, que han enviado peticiones para modificar el kernel de Linux de forma hipócrita. Y, bueno, me ha parecido interesante esta noticia y no he visto que se haya comentado mucho en los círculos de ciberseguridad, pero
Voy a dar un poquito de contexto también por qué la menciono. Y es que recientemente hemos visto probablemente el clímax de los ataques de cadena de suministro con el ataque de SolarWinds, que comentamos en el episodio 19, y que recientemente hemos visto cómo se le han otorgado poderes legales al FBI para eliminar las web shells de sistemas comprometidos y parchearlos para evitar que se vuelvan a comprometer, como también comentamos en el episodio anterior. Y también hace poco, aunque afortunadamente de forma menos desastrosa, el repositorio de código oficial del popular lenguaje de programación web PHP fue pirateado a través de un parche falso para incluir una puerta trasera web shell que comentó Martín en el episodio 26. Otros ejemplos de ataque de cadena de suministro fueron el de Xcode Spy este año y el de Xcode Ghost en 2015 que comenté en el episodio 26, en el que atacantes comprometieron el software de desarrollo Apple Xcode. Pues bien, es difícil realizar lo que se podría llamar una prueba de penetración para juzgar la resistencia de un proyecto de software a los parches que arreglan errores, pero que son malévolos los parches. Se tendría que enviar correcciones de errores falsas y luego esperar a ver si son aceptadas en la base de código, momento en el cual el daño ya estaría hecho, incluso si se envía rápidamente un informe de seguimiento para admitir la traición, digámoslo de alguna forma, e instar a que se revierta la corrección de este error malicioso. Esta prueba se podría comparar con el acto de arrojar una piedra a través de la ventana de un dueño de una casa para demostrarle que está en riesgo de vándalos antisociales, porque esto es obvio y claramente no beneficia a ninguna de las partes. Por supuesto, esto no ha impedido que investigadores aparentemente bien intencionados lo intenten de todos modos, y es que recientemente un programador que se llama Remind Supply Chain Risks envió la friolera cantidad de 3.951 paquetes falsos a la comunidad de Python para, recordarnos los riesgos de la cadena de suministro. Y otro es el caso del ataque del Dependency Confusion, que comenté en el episodio 23, aunque en este caso el investigador trabajó de manera más transparente y colaborativa con las empresas afectadas, estilo Bug Bounty. Aquí llegamos a la chicha de la noticia, y es que hay un problema entre la Universidad de Minnesota y el proyecto del kernel de Linux. En agosto de 2020, académicos de esta universidad hicieron algo similar a los ataques de cadena de suministro, pero potencialmente más dañino en nombre de la investigación. Un estudiante llamado Kui-Shi Wu y su profesor Kang-Jie Lu publicaron un artículo titulado Sobre la viabilidad de la introducción sigilosa de vulnerabilidades en software de código abierto a través de hypocrite commits o los commits hipócritas. Y de nuevo, los commits en el entorno de desarrollo de software es una petición de cambios al software. Y en este caso los han llamado hipócritas porque obviamente no eran legítimos, no eran buenos. Querían introducir vulnerabilidades en el código. Desafortunadamente, el documento incluyó lo que los autores describieron como una prueba de concepto y comentaban lo siguiente. Comentaban que enfocándose en el kernel de Linux como open software de destino, demostramos con seguridad que es práctico para un autor malicioso introducir errores, en este caso errores de use after free o uso después de libre. Brevemente y a alto nivel, los ataques de use after free implican el uso de memoria previamente liberada, que puede tener una serie de consecuencias adversas, porque esta memoria ya nos está gestionando por parte del programa y puede ser modificada por un atacante, por un código malicioso, por malware, para corromper datos válidos o ejecutar código arbitrario. Y esto sucede incluso dependiendo de la instanciación y el momento del fallo. Bueno, en cualquier caso, este tipo de fallos de use after free es bastante común en
en todo tipo de software, y en el kernel de Linux en concreto mencionan que es uno de los más identificados. Como era de esperar, el equipo del kernel de Linux no se mostró alegre por ser utilizado como parte de un experimento no anunciado, especialmente uno que tenía como objetivo entregar un artículo de investigación sobre los ataques a la cadena de suministro con la intención de perpetrarlos en secreto. Afortunadamente, parece que este alboroto se resolvió a fines de 2020. Ok, quedaron en amigos, nos vamos de copas y todo está bien. Y de hecho los autores del artículo publicaron una aclaración y decían que respetamos a los voluntarios del Open Source Software y honramos su esfuerzo. Nunca hemos tenido la intención de dañar a ningún usuario de este tipo de software. Pero bueno, en cualquier caso, la pregunta es, ¿este tipo de proyecto desperdicia esfuerzos de los mantenedores? Y bueno, la respuesta es que por desgracia sí, que les gustaría disculparse sinceramente con los mantenedores involucrados en este proceso de revisión de parches que desperdició su precioso tiempo. En cualquier caso, sin embargo, a pesar de la disculpa, los investigadores insistieron en aclarar que esto no era un análisis de investigación humana o ingeniería social. Era estrictamente, no estaban cuestionando la capacidad humana de estos mantenedores del kernel de Linux, sino la capacidad de introducir vulnerabilidades en el código a partir del proceso de revisión de parches. Pero no se quedó ahí el tema y siguió el descontento. Y esto es porque un estudiante de doctorado en el mismo grupo de investigación aparentemente ha estado enviando informes de errores falsos nuevamente. Y esto llevó a uno de los líderes del proyecto del kernel de Linux, Greg Kroah-Hartman, también conocido como Greg KH, a declarar lo siguiente: deja de enviar parches no válidos conocidos. Tu profesor está jugando con el proceso de revisión para lograr un trabajo de una manera extraña. Esto no está bien, es una pérdida de tiempo y tendremos que informar de esto otra vez a tu universidad. Ha estallado una verdadera guerra de palabras, así decía. Y bueno, al parecer el investigador en este caso no se sintió muy humilde, que digamos, y no sintió que lo que hizo estuviera mal, y contestó diciendo que pidió respetuosamente el cese y que desista de hacer acusaciones descabelladas que bordean la calumnia. Estos parches se enviaron como parte de un nuevo analizador estático que escribí y obviamente su sensibilidad no es muy buena. Envié parches con la esperanza de recibir comentarios. No somos expertos en el kernel de Linux y es repugnante escuchar estas declaraciones repetidamente. Obviamente es un paso en falso, pero tus prejuicios preconcebidos son tan fuertes que haces acusaciones sin mérito ni nos concedes ningún beneficio de la duda. No enviaré más parches debido a la actitud que no solo es desagradable, sino que también intimida a los novatos y no expertos. Uf, esto por un... Madre mía. Típica guerra de internet. Las Flame Wars, ¿no? Pues... ¿Y lo puso todo en mayúsculas o no? No. Pero la verdad que responder de esa forma me pareció, bueno, no sé, igual una llamada de teléfono o algo así, mejor, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, los colaboradores del kernel de Linux contestaron diciendo que usted, bueno, esa persona y su grupo admitieron públicamente haber enviado parches con errores conocidos para ver cómo reaccionaría la comunidad del kernel de Linux y publicaron un artículo basado en este trabajo. Eso pasó en el agosto de 2020. Pues entonces ahora enviáis una nueva serie de parches, obviamente incorrectos, que se supone que debe hacer el kernel de Linux. Debido a esto, ahora vamos a tener que prohibir todas las contribuciones futuras de tu universidad y eliminar tus contribuciones anteriores, ya que obviamente fueron enviadas de mala fe con la intención de causar problemas. Esto, bueno. Y luego otro comentario es que los mantenedores del kernel de Linux comentan que se le ha enviado a la universidad acciones específicas que deben llevarse a cabo para que el kernel de Linux vuelva a poder confiar en esta universidad. Y hasta que no se cumplan esas acciones, no se va a discutir nada más al respecto. El 24 de abril
el equipo de esta universidad quiso dar un poco más de aclaración al respecto y dijo que su trabajo anterior, el de agosto de 2020, no introdujo vulnerabilidades en el código de Linux y que enviaron 3 parches incorrectos que se discutieron y se detuvieron durante los intercambios de emails y nunca con la intención de comprometer el código. Informaron de los hallazgos y las conclusiones a la comunidad de Linux antes de enviar el artículo, recopilaron los comentarios y los incluyeron en el artículo. Todos los otros 190 parches que aparentemente la Universidad de Minnesota ha colaborado con el kernel de Linux son parte de otros proyectos, son legítimos y son como servicio a la comunidad y no están relacionados con el informe de los commits hipócritas. Así que parece que la Universidad de Minnesota sí que tiene buenas intenciones con el kernel de Linux, solo es el informe que hicieron en concreto. Y también menciona que estos parches más recientes de este estudiante de doctorado que tiene los humos un poco elevados por los comentarios que enviaba vía email, tampoco son parte del documento de compromisos de commits hipócritas y que son legítimos. En cualquier caso, hay un comentario de una persona que es ajena al desarrollo del kernel de Linux, que se llama Giacomo Tesio, que le da las gracias a los investigadores y les dice que gracias por haber hecho lo que hicieron y mencionan que la fundación de Linux no aprendió la lección de Heartbleed y les dice que su crimen fue simplemente ser curiosos. Este último comentario me suena mucho a las historias de hackers estilos Kevin Mitnick y demás que luego acaban en prisión y lo que dicen es no, si el chaval solo era un adolescente curioso, ¿por qué lo vas a meter en prisión? Es el comodín, ¿no? Sí. Todo hacker es curioso, pero hay que saber hasta dónde se puede llegar. El problema es que en este caso, en el open source, las personas que revisan el código, y en este caso los parches enviados, utilizan su tiempo libre. Y tener que revisar un parche falso en lugar de pasar tiempo en otros temas más importantes, la verdad es que sería delito. Aunque también hay que entender que cualquier persona puede enviar parches al proyecto de kernel de Linux y este es un problema. Y si se envían muchos parches de forma automática, estos podrían ralentizar mucho el desarrollo y los arreglos del kernel de Linux, algo que atacantes podrían utilizar para seguir utilizando sus exploits no parcheados de Zero Day. Para ponerlo en perspectiva, el kernel de Linux es uno de los proyectos de código abierto más grandes del mundo, con más de 28 millones de líneas de código usadas por miles de millones de dispositivos y personas. Involucra a más de 22.000 contribuyentes. Y en promedio, la comunidad de Linux recibe más de 400 informes de errores vía correo electrónico por día. Pruebas de seguridad de este tipo resaltan las deficiencias del proceso de revisión de parches del kernel de Linux, al mismo tiempo que indican que investigadores de seguridad, en este caso remunerados por la universidad por sus investigaciones, podrían ser más éticos y reportar sus investigaciones de otra forma más colaborativa y transparente, estilo tipo bug bounty, para evitar la pérdida de tiempo y esfuerzo por parte de personas altruistas, estos colaboradores contribuyentes no remunerados, que trabajan en el proyecto open source, que como he dicho utilizan miles de millones de dispositivos y personas de forma gratuita. Pues me extraña que no se metiera Linus Torvalds por el medio, que tiene fama de ser una persona razonable. Bueno, yo no diría razonable, pero digamos una persona sosegada, una persona que te habla con calma y que no te manda a tomar por saco a la mínima, vamos. Y esto, evidentemente, para nuestros oyentes, lo digo de manera sarcástica. Linus Torvalds, que es el creador de Linux, pues es muy famoso, es muy conocido por sus contestaciones secas y como te equivoques en algo, pues te lo va a hacer saber de una manera bastante directa. Sí, a mí lo que me llamaba de esta noticia es que
es sobre el kernel de Linux, que como he dicho se utiliza en todo lo que no sea Windows y no sea Mac. Todas las distribuciones de Linux que se utilizan por ahí, Debian, Ubuntu y similares, pues utilizan Linux y corre no solo en sistemas personales, pero en servidores. Google utiliza muchos sistemas Linux en sus servidores, por poner un ejemplo de una de las mayores empresas de tecnología del mundo, y que se puedan colar informes, que se puedan colar arreglos de errores de este tipo. Bueno, no sé, igual habría que revisar un poco el proceso de revisión de parches del kernel de Linux, mejorarlo, no sé, empresas más grandes aportar más contribuciones para que se puedan un poco remunerar a estos contribuyentes, o que se puedan contratar a más contribuyentes, o que haya más gente altruista que se una al proyecto de revisión de parches. Sí, efectivamente. Pues bueno, queridos oyentes, con esto termina el episodio por hoy. Como siempre, gracias por quedaros hasta el final. No os olvidéis que para la próxima semana tendremos debate en Twitch, donde os comentaremos otras noticias que no pudimos cubrir en el episodio, así que recordad suscribiros. Y esperemos que os haya gustado, dejarnos comentarios, dejarnos un like allí donde nos estéis escuchando, y nos vemos la próxima semana y nos escuchamos dentro de 2, que será el episodio número 30. Pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Nos vemos, nos hablamos. Chao, chao. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.